Misionero Internacional El Olivar es un lugar para crecer y bendecir a las familias de la tierra. Quiero en este día saludar a todos mis amados hermanos de este medio. Nos escuchan domingo tras domingo a través de nuestro canal YouTube CCM y El Olivar. Mil bendiciones a todos aquellos que nos ven de los diferentes países que se conectan con nosotros. Así que hoy les damos la bienvenida. Es una alegría para nosotros tenerlos con nosotros y valga la redundancia a través de este medio. Hoy domingo 8 del mes de noviembre ya queremos compartir con ustedes la alegría de que ya hoy es nuestro segundo domingo en que se nos ha permitido legalmente abrir algunos templos o todos los templos con el 40% de su membresía, y damos gracias al Señor. Es nuestro segundo domingo donde estamos en los diferentes centros cristianos olivarenses, la apertura, la adoración, la predicación de la palabra del Señor. Ha sido de verdad un regocijo reencontrarnos con todos ustedes físicamente y no solamente a través de su canal. Sin embargo, estaremos de igual manera domingo tras domingo con ustedes. Amén. Así que pues queremos agradecer al Señor públicamente por esta victoria. En el día de hoy queremos orar, queremos elevar una oración, queremos conectarnos con el Señor, queremos colocar en sus manos una vez más nuestra nación venezolana, queremos orar por el mundo entero, queremos orar por el repunte que ha habido en Europa, sobre todo en España, donde han habido muchísimos más contagios, mucha gente que nuevamente han fallecido. Vamos a clamar en el día de hoy. Dios tiene el control. Ya estamos a punto de finalizar este año 2020. Ya lo que nos quedan son días para finalizar este año. Pero yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sabe lo que está haciendo. Pero nosotros como iglesia vamos a orar. Ese es nuestro deber, es nuestro derecho y sabemos que el Señor nos escucha. Amén. Así que yo le voy a pedir en este momento que se una con nosotros y disculpen toda la información, pero es necesario también orar, hermanos, en el caso de Estados Unidos, de esta semana 3 de noviembre tuvieron las elecciones. Vamos a estar orando. En el caso de nosotros, pues tendremos elección el primer domingo del mes de diciembre. Así que también vamos a estar orando por todos estos eventos. Así que únase conmigo en esta hora. Primeramente vamos a orar por el mundo entero. Vamos a declarar la palabra del Señor y la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias en este día, domingo 8, cuando venimos delante de ti en el poder del acuerdo, donde nos unimos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo propósito. El propósito es primeramente exaltarte, adorarte a ti, darte tu lugar porque mereces ser enaltecido, ser adorado. Eres el único y verdadero Dios, Señor. Padre, pero en este momento nosotros nos sintonizamos con el Espíritu Santo, mi Dios, para clamar en esta hora a nivel mundial todo lo que está ocurriendo en las diferentes partes del mundo. Señor, todo lo que se ha venido y se ha avecinado, toda muerte, toda mortandad que se ha levantado para este tiempo, Señor, en este momento tomamos autoridad, nos unimos con la Iglesia Universal, donde estamos, Señor, en las diferentes partes del mundo para clamar y ordenarle al espíritu de muerte que retroceda. Señor, clamamos por la iglesia, bendecimos la iglesia en todo el mundo. Señor, coloca un cerco y un vallado de protección, Señor, hasta que no sea el tiempo de quitarnos de esta tierra, que donde quiera que estemos nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bajo esta autoridad, bajo el poder que nos has delegado, Señor, venimos hoy, Padre, para que la iglesia sea repotenciada
saciada, todo aquello que se ha desvanecido, toda aquella fuerza, mi Dios amado, donde ha habido debilitamiento, mi Dios, por causa de las tribulaciones, Señor. Pedimos fortaleza, Padre, que tú inyectes a nuestro espíritu, Señor, nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, que podamos ser como las águilas, Señor, que emprendamos vuelo en las alturas, porque estamos en la recta final, estamos añorando y esperando la venida de Cristo, pero también, Señor, reconocemos la necesidad de las almas, reconocemos, Señor, que todavía hay gente que no han escuchado de ti, Padre. Ayúdanos como iglesia a ser portadores de la gloria de Dios, Señor. Padre, y en este momento queremos clamar, Señor, por todo lo que se ha levantado en el continente europeo, Señor, con toda esta pandemia del COVID-19. Ahora, Señor, hazte presente en este lugar, Padre. Toda mortandad que se ha levantado, todo pánico, miedo, temor, caos económico, Señor, todo el desequilibrio a nivel mundial, Padre. Señor, delante de ti lo colocamos, Señor. Tú eres el proveedor. En medio de todo, sostén al pueblo, sostén a aquellas personas, Padre amado, que están escuchando tu palabra, mi Dios, Señor. Oramos para que tengas misericordia, Padre amado. Señor, de igual manera, Señor, aquí está el país de Estados Unidos, Señor, en estas elecciones de este pasado martes, Señor. Gracias porque sé que tú tienes el control. Tu palabra dice que tú quitas y pones reyes. Señor, usted sabe lo que está haciendo. Toda se escapa de tu control, Señor. Y ahora venimos para clamar por nuestra amada Venezuela. Señor, estamos aquí creyendo a tu palabra, mi Dios, Señor. Sabemos que la iglesia no la detiene nadie, Señor, que es usted la que la sostiene, nos impulsa, nos lleva, nos dirige, Señor. Por eso en este momento, mi Dios, clamamos por la iglesia en Venezuela, donde es nuestro segundo domingo de apertura, Señor, oficialmente. Pero sin embargo, Padre, el tiempo de confinamiento fue un tiempo y ha sido un tiempo glorioso, Señor. Tiempo de comunión, tiempo de reconexión, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de tribulación, pero también tiempo de gloria, donde hemos aprendido a conocerte más que nunca. Hemos aprendido a conocerte como nuestro sanador, el libertador, el proveedor, el que nos calza, el que nos viste, el que nos redarguye. Señor, en todas tus facetas te has mostrado durante estos 7 meses y medio, donde hemos visto tu poder también. Señor, gracias porque la iglesia la sostiene Cristo Jesús, Señor, no 4 paredes, pero gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de tener comunión, coinonía los unos con los otros, Padre. Fortalece a la iglesia en Venezuela, Señor. Levántanos como una voz, Señor, en cuello para establecer y hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra. En tus manos ponemos, Señor, las elecciones del mes de diciembre. Estamos en tus manos, Señor. Tú tienes el control también de todas las cosas. Señor, nuestra esperanza está puesta en el Dios del cielo. Nuestra esperanza no está puesta en los hombres, no está puesta en el dólar ni en la economía. Estamos confiando en que tú gobiernas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque todo fue hecho por ti y para ti. Señor, bendecimos al pueblo de Dios y a aquellas personas que han de ser salvas a través de la predicación de nosotros como iglesia. Gracias, Señor, te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, yo les voy a pedir por favor que en este momento, desde la comodidad de su casa o donde usted haya colocado la pantalla para llevar invitados, para llevar gente, pues usted pueda estar atento, por favor,
en este momento su casa se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. No se distraiga con el celular, no se me distraiga con la comida, por favor, dedique este tiempo para usted en estos días. Decía que es su inversión, porque es tu inversión y cada quien cuida su inversión. Así que vamos a escuchar palabra de Dios a través de los labios de nuestro pastor Douglas Eliú Ciso en el día de hoy. Hoy trae un tema muy poderoso, amén, que tiene que ver con muertos al pecado. Así que preste la mayor atención con nosotros, nuestro pastor Eliú Ciso. Adelante, pastor. Amén. Gracias, pastora. Que Dios bendiga más su vida, la siga usando. Poderosa nuestra pastora, que el Señor le siga dando gracias, sabiduría y usándole con poder, siendo de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Le damos gracias al Señor porque podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ya casi 8 meses transmitiendo, cada día luchando por hacer las cosas con la mejor excelencia posible. Me gusta siempre decir para Dios lo mejor. Luchemos siempre, cada día, mejorar, dar lo mejor. Que el nombre de Dios sea glorificado a través de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ministra mi vida, que me confronta. Y estoy seguro que también va a ser de bendición para la vida de cada una de las personas que puedan escuchar esta palabra. Así que nuestra pastora pues oró. Hoy alineamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos a la palabra. Creemos en el nombre de Jesucristo que todo argumento, toda altivez que pueda existir en nuestras vidas, en nuestros corazones, hoy lo llevamos cautivo a la obediencia de la palabra. Creyendo en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios es poderosa, es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser y nos lleva a cumplir el propósito. En el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros seamos hacedores de esta bendita palabra y seamos, Señor, oh Dios, de bendición donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, querida iglesia, quiero iniciar compartiendo una lectura de la palabra. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, vamos a leer algunos versos desde el verso 20 y llegamos al capítulo 6, verso 4. Así que, iglesia del Señor, te invito para que me sigas desde tu casa, donde quiera que te encuentres, puedas escuchar atentamente palabra de Dios. Dice así el texto bíblico, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, seguimos la lectura corrido y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, como dice, los que hemos muerto al pecado. Por eso el tema de hoy le he colocado, muertos al pecado y muérete. Suena así como fuerte, ¿verdad? Muérete. Pero bueno, con el desglose del texto bíblico, espero y confío en Dios que pueda entender cuando hago ese énfasis, no solo para usted, esa palabra va para cada una de las personas que están escuchando, pero aún inclusive para mí, que me dice, tenemos que ser personas creyentes, cristianos, muertos al pecado y debemos morirnos. Cada día sofocar al hombre viejo, la carne que hay en nuestras vidas. Sigo leyendo el texto bíblico y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida
nueva. ¿Cómo tenemos que andar cada uno de nosotros? En vida nueva. No podemos estar en el pecado. Quiero recordar a un hombre en la historia. En los años 1483, por allá, nació un gran hombre que se llamó Martín Lutero. Fue un teólogo, fue un fraile católico, agustino. Comenzó e impulsó la reforma desde Alemania y ha alcanzado al mundo entero a través de los años. Lutero exhortaba a la iglesia cristiana de ese momento a regresar a las enseñanzas originales de la palabra. La iglesia cristiana para ese entonces se había distorsionado algunas enseñanzas, como el punto de la salvación, hablando de que había que pagar las indulgencias. No importa que la persona hubiese muerto, las personas podían pagar ciertas indulgencias y con eso pues las personas lo iban a sacar del purgatorio. Cuando Martín Lutero empieza a estudiar la palabra, Martín Lutero no empieza a estudiar la palabra para rebatir a nadie, sencillamente empieza a estudiar la palabra para ser un mejor teólogo y poder conocer mejor y ser de bendición para los demás. Se encuentra con una gran verdad. Nosotros en estos días atrás o semanas atrás, el mes de octubre y el primer día o los primeros días de noviembre, pues estuvimos leyendo el libro de Romanos. Es un libro demasiado poderoso, sobrenatural. Les exhorto en el amor de Cristo a seguir leyendo, estudiando, profundizando en ese texto, porque realmente hay muchas riquezas en ese en el libro de Romanos completo. Y parte de la reforma que establece Lutero lo basa en estudios en las cartas paulinas, entre ellas el libro de Romanos, haciéndonos ver que la salvación en la vida del creyente sencillamente era un regalo de Dios y que lo recibíamos solamente por fe. No había que pagar nada. Qué triste saber pues que aún la catedral de San Pedro en Roma fue construida a base de recaudos por vender indulgencias. Y decía un dicho muy popular de que cuando la moneda tocaba el fondo y sonaba, entonces el alma de aquella persona que estaba en penitencia era liberada. Y bajo esa enseñanza empezaron a tratar de recoger los fondos necesarios para seguir construyendo y haciendo cualquier otra cantidad de cosas. Posiblemente algunas buenas, otras no tan buenas, pero el objetivo que tenían no es el correcto y el medio que estaban usando tampoco era el correcto. Y lo importante, qué importante conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra, eso le trae luz, le trae dirección. Una de las exhortaciones que me gusta decir y hacer énfasis, nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiarla, debo memorizarla, debo vivirla. Y si yo leo, estudio, memorizo y la vivo como dice la palabra, eso va a traer vida y va a ser de bendición mi vida para muchas otras personas. Por eso cuando nosotros profundizamos en el Señor y le buscamos con todo nuestro corazón, declaramos ser gente bendecida para bendecir. Ese es el propósito. Dios te da gracia, sabiduría y conocimiento. Por eso un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La palabra dice, eso lo dijo Simón Bolívar, pero la palabra dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos cristianos lamentablemente nos dejamos llevar por lo que dice el predicador, por lo que dice el pastor. Qué bueno, yo soy un pastor, pero yo estoy diciéndole a ustedes, no por lo que diga el pastor o lo que diga el predicador, es por lo que diga la palabra. El predicador y el pastor es un instrumento en las manos de Dios y debe ser de bendición. Pero somos hombres, somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores. A veces, lamentablemente por algunos de nosotros, el nombre de Jesucristo es vituperado, el nombre del Evangelio. Por eso es importante conocer la palabra y poner nuestra mirada siempre en Dios y no en los hombres.
Cuando pongo la mirada en los hombres, pues lamentablemente termino decepcionado, termino a lo mejor frustrado en mi vida porque he estado esperando en el hombre. No, pongamos nuestra fe, nuestra confianza siempre en nuestro Dios Todopoderoso. Él nunca falla, Él es fiel, Él es justo, Él es el mejor modelo para cada uno de nosotros. Jesucristo es la persona, es el ser que tenemos que seguir, imitar todos los días, en cada momento, en cada trabajo, en cada actividad, en cada área, en cada negocio que hagamos, sea Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que Martín Lutero hizo ese énfasis, por eso dice que en el año, me llama la atención, se lo compartí a mi esposa, porque el 31 de octubre que vivimos atrás, lamentablemente se celebra una fiesta a nivel mundial que es la fiesta de Halloween. Y no voy a ahondar, pero sabemos que sus fundamentos, sus principios son anti-Biblia, anticristianos, totalmente. O sea, es una cosa total. Es satánico totalmente. Ahora, cuando yo me voy a la historia, me consigo que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hace algo extraordinario. Escribe sus 95, ya me imagino que venía escribiendo sus 95 tesis, pero a esa tesis le agregó una carta y se la mandó, ¿verdad?, al arzobispo de Alberto de Brandeburgo, el 31 de octubre de 1517, y dice que posiblemente en ese día o los días subsiguientes, posiblemente en noviembre, agarra y coloca las 95 tesis y las clava en la iglesia Todos los Santos y en la parroquia de Wittenberg, muy conocido, y se deja conocer una verdad que hoy ha traído libertad. Doy gracias a Dios por el apóstol Pablo, por escribir Romanos. Doy gracias a Dios por escribir las epístolas. Doy gracias a Dios por Martín Lutero. Doy gracias a Dios por muchos hombres que han luchado a esforzarse a pegarse a la palabra más que a normas o costumbres o reglamentos o leyes de hombre. Por eso es importante entender nosotros cada uno como creyente, como cristiano, que no es lo que yo pueda hacer, no son las obras. Las obras son importantes, las obras son fruto de lo que realmente hay en mi corazón. Pero lo que trae a la vida de cada uno de nosotros lineamiento, trae paz, trae dirección, es nuestra fe en Cristo Jesús. Mi fe en Cristo Jesús va a generar obras que la gente que está a mi alrededor debe ver que realmente lo que estoy hablando debe manifestarse no solo de palabras, sino de hecho. Me gusta Efesios capítulo 2, verso 8. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas hace el énfasis sobre la gracia, sobre tener la convicción de que somos justificados por la fe en Cristo. Y dice en Efesios capítulo 2, verso 8, un texto muy conocido por muchos de nosotros, dice que por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Solo tengo que creer, amigo. Somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Verso 9 dice, no por obra, lo resalta en diferentes partes, no por obra, para que nadie se gloríe. Aún el mismo Abraham, siendo el padre de la fe, padre del pueblo de Israel, y con muchas, necesitó creer, y dice que su fe fue contada por justicia. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra creencia fundamentada en Dios, en su palabra, en su verdad. Esa verdad nos va a traer a nosotros libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 10 del capítulo 2 de Efesios dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, lo que estoy compartiendo con ustedes es que el apóstol Pablo nos está diciendo que somos salvos por gracia, que no somos salvos por obra. Pero una vez que yo tengo a Jesucristo en mi ser y en mi corazón, lo debo manifestar. Los frutos se deben ver y que hemos sido creados por Dios para buenas obras. Para buenas obras. Así que, ¿cómo yo consigo las buenas obras en mi vida?
A veces luchamos nosotros con nuestro carácter, me incluyo a lo mejor de primero para tratar de agradar a Dios, pero ¿sabes qué debo yo conocer? Sobre todas las cosas, conocer a Dios. A medida que más le conozca, me enamoro de Él. Mientras más le enamoro, entonces le serviré. Mientras yo le sirvo, entonces cada momento de mi vida, en mi diario caminar, podré mostrar la fe que profeso tener. Necesitamos todos los días de nuestra vida ahondar en lo que es la palabra de Dios. Así que yo quiero hoy desarrollar el texto bíblico o la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esto, de que somos salvos por gracia, pero que la gracia no me es suficiente si yo no muero. Por eso el apóstol Pablo en el texto que leíamos en Romanos capítulo 5 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cuando en el versículo 20 dice: por la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces la gente puede decir sencillamente: bueno, mientras más peco, más gracia hay. Mientras más peco, tengo licencia para pecar. No. El apóstol está aclarando, y está aclarando en el capítulo 6, diciendo: no puedo perseverar en el pecado en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en el pecado? He sido muerto al pecado, no puedo perseverar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Mire, qué interesante saber de que estamos muertos. Yo pregunto, me ha tocado en diferentes oportunidades por mi labor de pastor entrar en morgue, entrar en funerarias y antes que el cuerpo salga para que los familiares lo vean, pues como pastor, evaluar. Y ese cuerpo usted lo puede voltear para acá, para allá, puede hacer lo que sea, pero ese cuerpo no siente, no siente. Ya el soplo de vida no está en él. Y si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, sabemos que está en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Esa es nuestra fe, nuestra convicción, es nuestra certeza. Por eso el apóstol dice que no nos podemos entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza. ¿De qué vamos que nos entristecemos cuando se nos va un ser querido? Sí, pero tenemos una esperanza. Y es que nuestros seres queridos nos vamos a encontrar con ellos cuando partamos para estar en la presencia de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y seamos arrebatados y nos encontremos todos para adorarle por la eternidad. No es el tema, pero quiero decirte, un cuerpo que está muerto no siente, no padece. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que morir. Morir. Por eso el tema es muertos al pecado, y le agrego, hay que morirse. Y cuando yo estudiaba la palabra me ministraba y la palabra me decía: muérete, pastor, muérete, amigo, muérete, Eliú, muérete. Cada uno de nosotros sabemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos rendir por completo al Dios Todopoderoso y decirle al Todopoderoso que sea Él en nosotros. Lo necesitamos. Si yo voy a luchar con mi propia fuerza, voy a terminar frustrado. Cuando yo voy a luchar con mi propia fuerza para poder confrontar y arremeter contra el pecado, voy a terminar mal, voy a terminar arrastrado por el pecado. Necesitamos a nuestro Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Por eso quiero dejar claro algunos conceptos. Número 1, quiero dejar claro como un punto importante, Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. No solo el borracho, no solo pecó la persona que a lo mejor es una persona mal viviente en el sector y es problema. No. La palabra dice
todos, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. En Romanos, ahí mismo el capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, haciendo base del Salmo 14, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Debemos tener un equilibrio y un balance, saber que mientras yo esté sometido a este cuerpo de pecado, estoy propenso a fallar, a errar. Por eso necesito cada día más caminar de la mano con mi Señor, con mi Dios Todopoderoso, para poder agradarlo y honrarlo a Él en todas las áreas de mi vida. No solamente lo dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo vuelvo a leer. Si decimos que no hemos pecado y que no hay pecado en nosotros, ¿a quién hacemos mentirosos? El apóstol Juan está haciéndonos ver, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando un segundo punto que quiero compartir con ustedes, queda claro que todos, no hay excepción. Por más personas que busquemos a Dios, por más que nos rindamos, hay áreas en nuestras vidas fuertes y hay áreas débiles. Como decía en estos días en una reflexión, en la lectura diaria que tenemos, hay áreas que en mi vida como creyente, como cristiano, soy fuerte. No me va a hacer daño algunas cosas que para otros es una gran tentación, pero hay otras áreas en mi vida en las cuales soy débil y que cada uno de nosotros debe conocer sus fortalezas, pero también sus debilidades, para podernos mantener en el propósito, en la línea para el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Por eso es clave entender, sí, todos hemos pecado, pero damos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, amó al mundo, el Padre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, creer, firme, certeza, convicción, seguridad de que Dios es con nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La palabra nos está hablando claro y nos está diciendo, somos salvo, justificado. El texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, somos gracias por salvo. Y esto no por nosotros, porque es don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. O sea, la salvación la alcanzamos sencillamente porque creo en Dios, porque le reconozco, porque recibo. Pero tienen que haber cambios, transformación. Y aquí viene el tercer punto, que es donde quiero enfatizar o ahondar un poco más. Hablamos primero que todos somos pecadores. Segundo, acabo de compartir de que alcanzamos el amor y la gracia de Dios por misericordia. Es un regalo, somos salvos. Sencillamente lo que yo tengo que creer en Dios. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo allí en el capítulo 6, dice, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y responde contundentemente y dice, en ninguna manera. O sea, somos salvos porque yo creo, pero tiene que haber cambios de actitudes en nuestras vidas. Dice, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados
en la muerte que sufrió Cristo Jesús? El apóstol Pablo nos aconseja allí mismo en el capítulo 6, en versículos 11, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, y le acabo de decir hace un ratico atrás, si estamos muertos al pecado, si estoy muerto al pecado, el muerto no siente ni padece. Me pueden pellizcar, me pueden golpear, me pueden gritar, pueden atacarme, física, verbal, pero si estoy muerto, entonces evaluémonos. ¿Será que cuando te dicen una mala palabra, cómo reaccionas? Cuando ves algo desagradable en la vida o en la vía, donde quiera que te encuentres, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando de repente alguien te ofende? Alguien te roba tus derechos. Eso habla mucho de qué tan muerto estoy o qué tan vivo estoy para la carne. Porque si yo reacciono como reaccionó Jesucristo, quiere decirle que estoy muerto al pecado y estoy vivo para Jesucristo. Pero mi actitud, mi reacción va a decir cómo está mi vida, qué latente está el viejo hombre en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver todos los días de nuestras vidas. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos acostamos a dormir. Vamos a tener ataque todos los días. Estamos siendo probados. Y Dios permite la prueba para que nosotros seamos llenos de la fe. Seamos completos, cabales. Para que no nos falte nada. Para que nos desarrollemos. Para que crezcamos. Para que nosotros podamos demostrar de que hemos crecido. Y podemos seguir creciendo, subiendo a otros niveles. Para pasar de un nivel a otro, tengo que pasar por pruebas. Entonces, Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para ver si yo puedo seguir avanzando. ¿Qué tan muerto estoy al pecado me va a permitir en mi vida como creyente, como cristiano, como esposo, como padre, como amigo, como hermano, seguir creciendo? Si yo no estoy creciendo, hay áreas de mi vida que necesitan morirse. Hay áreas de mi vida que yo necesito asfixiarlas. Hay áreas de mi vida que yo necesito matarlas de hambre. Y cuando digo esto, hay áreas que yo alimento mi carne. Y lo que yo estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, eso alimenta mi vida. Alimenta mi vida espiritual o alimenta mi carne. Pues yo tengo que tomar determinaciones claras. Por eso Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dice el apóstol? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esta palabra me golpea contundente. Esto me toca y me hace ver de que yo necesito alinearme al propósito de Dios, saber de que Dios haga su obra en mi vida. Yo creo que todos los días antes de dormir, en nuestro tiempo de meditación, evaluemos cómo actué hoy, cómo reaccioné, cómo he estado preocupado, angustiado, desesperado. He rodado como que pisé una concha de mango de cambur y allá rodó. Porque no se nos van a presentar a todos, por muy cristiano, evangélico, apóstol, maestro, predicador, pastor, a todos. El enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso yo tengo que afianzar mi vida en Cristo Jesús y saber de que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Somos crucificados juntamente con Él, porque el que ha muerto, versículo 7 dice:
del capítulo 6 de Romanos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, versículo 8, y si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Me gusta Timoteo, lo quiero leer rápido, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos vituperio, si sufrimos el maltrato, si sufrimos el abuso, reinaremos con Él, dice la palabra. Sí, pero dice, si le negáremos, Él también nos negará. Evaluémonos, empezando desde mi persona, todo, con nuestras actitudes. Hemos negado al Señor. Con nuestras angustias, preocupaciones, hemos negado la confianza y la fe de que Dios es grande y poderoso. Con tantas cosas que hemos hecho, muchas veces hemos negado. Y dice el versículo 3, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira, yo estoy hablando algo de que cada creyente, cada cristiano lo hemos vivido y lo hemos sufrido y lo hemos padecido. Y yo no estoy hablando, yo me estoy colocando como hombre, como ser humano, como pastor. Pero quiero hablarte del apóstol Pablo. Yo siempre digo que para mí el apóstol Pablo es el papá de los helados. O sea, es un hombre que después del Señor Jesucristo, pues bueno, hay varios hombres de Dios en la palabra que me inspiran. Pero este hombre me inspira muchísimo también, el apóstol Pablo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14. Y después lo puedes leer con más detenimiento en casa, todo el capítulo. Pero capítulo 7 del verso 14, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién? El apóstol Pablo. Dice, la palabra de Dios, aún la ley de Moisés, es espiritual. Es lo que está diciendo. La ley, la palabra, aún la palabra, todo es espiritual lo que viene de parte de Dios. Pero yo soy carnal. Es más, dice, estoy vendido al pecado. El enemigo me quiere dañar. Por eso, cuando Job pasa por su proceso de prueba, dice que vinieron los hijos de Dios a dar reporte al Dios Todopoderoso, y entre ellos vino Satanás. Y Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, recto, perfecto, temeroso. Dios nos guarde que el Señor tenga tan alto concepto de nosotros, porque el enemigo va a venir y va a decir, sí, pero es que lo tienes rodeado de tanto bien, quítale todo el bien para ver si no te niega. Y le dice, quítaselo, se lo quitaron. Y entonces Job responde y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, Jehová bendito. Y en todo esto no atribuyó de propósito alguno. Y después le dice, bueno, tócale el cuerpo. Y le toca el cuerpo, y con todo eso Job se mantuvo íntegro, fiel a la palabra. Eso se demuestra con hechos. Nuestra fe, nuestra confianza se demuestra con hechos ante el Dios Todopoderoso, cuando estamos claros y seguros. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el versículo, quiero volverlo a leer, disculpe, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. O sea, dice el apóstol, eso hago. Estaba confrontado. Yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo permitió que el apóstol Pablo escribiera el libro de Romanos y escribiera capítulo 7 de Romanos. Porque si no, muchos de nosotros estuviéramos frustrados, para no decir todos. Nos sintiéramos basura.
Porque no podemos, ¿cómo podemos agradar a Dios? Fíjese que en el versículo 24 usted puede leer siguiendo diciendo, mire, lo que quiero hacer no hago. Y está esa lucha interna, espiritual, en un hombre que ha sido usado por el Dios Todopoderoso para bendecirnos con su palabra y para darnos orientación y lineamiento. ¿Y quién se va a imaginar que el apóstol Pablo pudiera tener malos pensamientos y que pudiera estar haciendo cosas que no agradaban a Dios? Eso, dicen, no, eso es una herejía. ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero es que él lo está escribiendo. El apóstol lo está escribiendo. Y mira lo que dice el apóstol. Verso 24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso el apóstol Pablo sabe que necesita de Dios. Como cristianos, si nosotros luchamos, queremos luchar con nuestras fuerzas contra el pecado, vamos a ser deslizados hacia las garras de la inmundicia del pecado. Gracias al Señor, el libro de Romanos no termina en el capítulo 7, sino que termina en el capítulo 16 y en el capítulo 8 declara una palabra poderosa que nos dan claridad y nos dan lineamiento. Y en el capítulo 8 dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero después en los dos siguientes versículos del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andamos conforme al Espíritu, no vamos a ceder al pecado, a la carne, nos mantenemos fieles, firmes. Versículo 2 dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que son de la carne, escuche bien esto, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo vuelvo a repetir en el nombre de Jesucristo y le pido al Espíritu Santo que ministre a tu vida, me ministre a mí, nos ministre a cada uno de nosotros, porque la palabra es demasiado poderosa. El apóstol está hablando y está diciendo, porque el ocuparse, en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso el espiritual discierne todas las cosas espiritualmente. Y cuando viene cualquier cosa, lo discierne espiritualmente. Cuando eres carnal, estás viendo que el otro está hablando mal, le estás criticando al otro. Y en tu mente lo que pasa es pura basura. Y hay malos pensamientos porque estamos actuando bajo la carne. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿En qué te estás ocupando? ¿En qué me estoy ocupando? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? No puedo dar gusto a la carne. Tú sabes lo que a ti te agrada, que no agrada a Dios. Usted sabe, yo no tengo que darte un desglose porque no tengo el tiempo. Es interesante, pudiese ser un estudio bíblico y desglosarlo, pero tú sabes lo que no agrada a Dios. Y el apóstol está diciendo, ¿verdad?, que yo tengo que ocuparme es del Espíritu. Y si yo me ocupo del Espíritu, voy a tener vida y voy a tener paz. Y si yo no tengo paz es porque me estoy ocupando de la carne. Y si estoy en zozobra, y si estoy en estrés, y estoy en amargura, y ando haciendo las cosas que no agradan a Dios, es porque no me he ocupado del Espíritu, me he ocupado de la carne. Y la palabra hoy nos exhorta a cada uno de nosotros. Hoy necesitamos más que nunca ocuparnos del Espíritu y hacer las cosas que a Él le agrada, no solamente por nosotros, hagámoslo por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia, hagámoslo por la iglesia, hagámoslo por Venezuela. Venezuela está gritando que los hijos de Dios sean manifiestos y nos hagamos sentir, y la situación que vive el mundo entero. Hoy la pastora oraba por las naciones, oraba por Estados Unidos, por Venezuela, por muchas naciones. ¿Sabe? Necesitamos como hombres, mujeres de Dios rendirnos y ocuparnos del Espíritu, porque ocuparnos del Espíritu va a traer vida y paz. Si me ocupo de la carne y alimento la carne, pues entonces, lamentablemente, voy a ser arrastrado
hasta la muerte. Hebreos capítulo 12, verso 1, me dice, no debo dar gusto a la carne. Y dice el escritor de Hebreo, por tanto también nosotros, teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia. Hay cosas que no son malas. Hay cosas que no son malas, pero no te permiten cumplir tu propósito de agradar a Dios. No te permiten hacer la voluntad. No te permiten cumplir el llamado que Dios te ha dado. Piénsalo, amigo. Piénsalo, hermano. ¿Qué estamos haciendo que no me está permitiendo hacer lo que a Él le agrada? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿A qué le estoy dando más valor, más importancia? Porque si le estoy dando más importancia a la carne, voy a traer muerte. Pero si le doy importancia y valor al Espíritu, va a traer vida y va a traer paz. Y voy a ser de bendición para mi casa, para mi hogar, para las familias de la tierra, donde quiera que me encuentre. Necesitamos rendirnos por completo y decirle, te sigo a ti, mi Cristo. Tengo que huir de la tentación. Para yo poder morir a la carne, yo tengo que huir de la tentación como lo hizo José. Hay áreas, hay cosas en nuestras vidas que tú sabes que nos hacen daño y que nos afectan. Y le compartí a mi esposa cuando veníamos en camino y le decía, compartiéndole un poquitico de la palabra, y le decía, yo no tengo redes sociales, el WhatsApp y el YouTube, pero evito las redes sociales. Y algunas personas me dicen, pastor, pero yo no lo he visto en Facebook, yo no lo veo en Instagram, yo no lo veo en Twitter. Yo quiero serle sincero. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Porque yo me conozco. Porque me voy a encontrar viendo cosas que no me alimentan, que no me llevan a cumplir el propósito de Dios. Y eso va a destruir, y le estoy dando a la carne alimento. La estoy alimentando, le estoy dando fuerza a la carne. Y si se siente poderosa cuando yo me pongo, entonces invierto tiempo, horas. Yo tuve Facebook en el año 2009 y por una situación que viví, yo tomé la determinación de eliminarlo de mi vida, porque yo conozco, cada quien debe conocer las redes sociales son una bendición, porque las redes sociales pueden atrapar muchos peces para Jesucristo, pero también las redes sociales es una red que puede atrapar muchos cristianos para sucumbirlos en el pecado. Hay gente que el alcohol no le hace daño para nada, le pueden mostrar cualquier cantidad de cosas y no le hace daño, pero hay personas que nada más lo huelen y ya casi que se emborrachan. Entonces yo tengo que marcar distancia. Si el alcohol es un problema para mí, distancia y categoría, porque eso me hace daño. ¿Por qué no me meto en las redes sociales? Aparte de eso, porque me quita tiempo, y el tiempo es vida. El tiempo es vida, y si yo le invierto tiempo, le estoy invirtiendo mi vida y estoy alimentando mi carne. Evaluémonos. Dios quiere usarte. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer de ti, de cada uno de nosotros, hombres, mujeres, familias poderosas, llenas del poder, de la gloria de Dios. Pero tenemos que someter al pecado y ponerlo bajo nuestros pies. Recuerden que no es con nuestras fuerzas. Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 6, en la segunda parte del versículo dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios, que ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que me lleva, ¿sabe? Cosas difíciles, tomar dominio de nuestro carácter. Nuestro carácter yo estoy luchando con mi carácter, porque aunque usted me vea así muy tranquilito y amoroso, a veces soy cascarrabia, si no pregúntele a la pastora y a los muchachos. Y sé que hago cosas que no agradan a Dios. Mi carácter, pues, no es con mi fuerza, es lleno del poder de Dios. ¿Sabe? Debo mantener mi vida devocional ante el Dios Todopoderoso y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo debo hacer morir la carne, dejar de alimentarla. Yo tengo que quitarle el oxígeno. ¿Cómo se muere alguien? Quítale el oxígeno. ¿Cómo se muere alguien? No lo alimentes. Muérete.
Muérete. Dígamelo a mí, muérete, pastor. Muérete al pecado. Muere a las cosas que no honren y agradan a Dios. Muérete. ¿Cómo? Quítale el oxígeno. No le sigas dando oxígeno a esas cosas que no agradan a Dios. No le sigas dando alimento que destruyan tu vida en el nombre de Jesús. Necesitamos alimentar nuestras vidas y después en otra oportunidad lo desarrollaré. ¿Cómo yo puedo alimentar mi vida para Cristo? Yo debo alimentarla de la palabra, debo beber del agua que salta para vida eterna, debo descansar en Dios. Si yo no descanso, me enfermo y me muero, y mucha gente no quiere descansar, y eso lo vamos a desarrollar en otra oportunidad. ¿Sabe? Yo debo desocupar. Yo estaba tratando de buscar una palabra más bonita, porque usted come y come, pero usted tiene que desocupar lo tóxico. Se lo dejo para la próxima oportunidad. Pero yo quiero decirte, yo he decidido seguir a Cristo. He tomado la determinación de seguirlo. Que he fallado, que he cometido errores, que vas a volver a fallar. Yo no quiero. Se lo decía a mi esposa, no quiero fallar. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude. Pero lo mejor, lo más seguro es que falle. Pero yo le pido, Dios, no quiero seguir alimentando mi carne. Por eso hoy yo quiero pedirte a ti que podamos adorar al Señor y le puedas decir, hoy he decidido, Señor, seguirte a ti, mi Cristo. No vuelvo atrás, Señor. El pecado, lo que me ataba, lo dejo atrás en el nombre de Jesucristo. He tomado una determinación. Tomar la cruz de Jesús para honrar y agradar a aquel que me llamó y escogió como soldado. El mundo atrás quedó. Ahí está la cruz de Cristo. Síguela. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Y declara que en nombre de Jesucristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Te voy a seguir, Padre. Voy a ser instrumento en tus manos. Voy a ser de bendición para mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a la iglesia. El pasado quedó atrás, los errores quedaron atrás. Me extiendo por lo que está delante. Lo que está delante es la gloria, es la gracia, es la misericordia. Voy a afianzar mi vida en la palabra y voy a alimentar mi vida espiritual para tener vida y tener paz. Padre, bendigo tu iglesia, Señor Dios. Ahí lo dice la canción, no vuelvo atrás, Señor, no vuelvo atrás. Díselo, adórale y entónalo con todo tu ser y tu fuerza. No vuelvo atrás, Padre de la gloria. Quiero seguirte a ti, Señor. Quiero honrarte, quiero agradarte, quiero exaltar, Padre. Quiero ser un instrumento en tus manos, Padre. Quiero ser de bendición, Señor. No solo en mi casa, no solo en la iglesia. Donde quiera que me encuentre, quiero ser de bendición. Padre, bendigo a tu iglesia, Señor Dios. Bendigo a mis hermanos que están en otras naciones. Hoy, Señor Dios, la palabra que nos has dado es que muramos al pecado. Y la palabra directa para cada uno de nosotros, muérete. Muérete. Muere al pecado. Vive para Cristo. Vive para Él. Oh Padre, bendigo tu casa, bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos, Padre. Y desato tu palabra que trae vida, que trae esperanza, que trae libertad, que trae restauración. Hoy declaro inoperante toda fuerza y artimaña del enemigo que se ha levantado para cautivar sus vidas, sus mentes y sus corazones y arrastrarlo al pecado, Padre. Cada uno de ellos van a tomar la posición correcta, Padre, de buscar tu rostro, de huir, así como huyó José, Padre, de la gloria del pecado. Así lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, para honrar, para agradarte, para hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Te lo pido, papá, y te doy gracias, Señor, oh Dios. Yo sé que hay amigos que están acá. Yo espero que hayas podido escuchar la palabra completa. Dios quiere darte vida y darte paz. Pero tienes que alimentar tu espíritu. Alimentar tu espíritu es abrir tu corazón. Y decirle, Señor, ven, entra en mi ser, en mi corazón. Lléname de ti, de tu amor, de tu palabra. Y haz de mí el instrumento que tú deseas que yo sea.
Si tú deseas eso en tu corazón, yo te pido que repitas conmigo una oración, donde le digas al Dios Todopoderoso: ayúdame, Señor. ¿Puedes repetir conmigo? Me gusta a mí levantar mis manos siempre al cielo, porque cuando levanto mis manos es una señal de que me rindo, que reconozco, que lo acepto. Levanta tus manos y di: amado Padre, hoy me rindo, sin reservas ni condiciones, Señor. Hoy declaro que te seguiré, Padre. Te seguiré, Señor Dios, que el mundo queda atrás. Sigo la cruz de Jesús. Tomo la cruz de Jesús y lo seguiré. Voy a alimentar, voy a alimentar mi vida espiritual. Y voy a sofocar la carne para que viva Cristo en mí y ser de bendición donde quiera que me encuentre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y transfórmame de acuerdo a tu propósito. Te lo pido, Padre, y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te guarde, iglesia. Dios te bendiga. Te amamos, te bendecimos y espero y confío en Dios. Este tema continuará. Dios te guarde y te bendiga. Mi amada pastora y esposa y madre de unos hermosos muchachos. Amén. Con nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué palabra tan poderosa y es exhortativa, pero edificante. Morirse no es fácil porque nadie quiere morirse, pero estamos hablando en términos espirituales. Y hoy yo creo que es un día donde el Señor nos hace reflexionar, ¿verdad?, con aquellas cosas que nos gustan, pero que si hemos decidido seguir a Jesucristo, tenemos que morir. Así que como esta historia continuará, pues hoy queremos adorar al Señor una vez más y hacerlo a través de nuestros bienes, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado. Pero antes de orar por las ofrendas y los diezmos, que usted puede hacerlos a través de la cuenta de el Centro Cristiano Misionero Internacional, el Olivar, a través también de la página de nuestra iglesia, también lo puede encontrar allí los datos y el pago móvil. Pero también quería, en este momento ya vamos a orar, pero quería recordarles, ¿verdad?, que estamos en este mes de noviembre donde estamos o tendremos nuestros encuentros. Estos encuentros los vamos a tener tanto hombres homogéneos, ¿verdad?, hombre, hombre, mujer, mujer, y los vamos a tener durante todo el mes de noviembre. Esto es con las unidades de evangelismo, nuestras iglesias o extensiones del CCM y el Olivar, y también en la iglesia madre. Así que es solamente para recordar que estamos en un mes de encuentro. Y por favor, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando por las necesidades que hemos venido orando. Seguimos conectados en oración y solo quería recordarles pues que estamos en este mes de encuentro. El próximo año, Dios mediante, y si Dios lo permite, ¿verdad?, en el 2021 nosotros tenemos un número de personas que van a bajar a las aguas. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo este tiempo de confinamiento pudimos realizar bautizos, amén. Así que ha sido una tremenda victoria. Hay gente o remanente de este año, gente que se ha ido entregando. Damos gracias al Señor. Esta semana, este domingo pasado, también hubo gente que recibió al Señor en el servicio. El trabajo continúa, seguimos haciendo la obra del Señor. Vamos a orar para que Dios bendiga su vida a través del área financiera. Recuerde que la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Así que cada vez que nosotros ministramos a Dios ofrendas, que ministramos a Dios nuestro diezmo, óigame bien, la persona más bendecida soy yo. Así que Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, que nunca falte ni escasee la harina ni el aceite en tu casa, sino que usted pueda tener, que usted no pida prestado, sino que usted preste y que todas las riquezas que el impío ha acumulado
pasen a la mano de los justos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos y nos vemos el próximo domingo a través de su canal YouTube CCMI El Olivar. Bendiciones. Llénanos de ti, Espíritu, necesitamos